Afuera, la tormenta rugía como una bestia desencadenada, arrancando ramas de los árboles y haciendo aullar al viento entre las grietas de los edificios cercanos. Las gotas de lluvia caían como pequeños misiles, golpeando con furia todo a su paso, mientras el cielo, iluminado de vez en cuando por relámpagos deslumbrantes, parecía una advertencia de la naturaleza misma. El estruendo de los truenos era tan ensordecedor que hacía temblar los cimientos del hospital, como si incluso esa fortaleza construida por manos humanas no fuera completamente inmune a la fuerza de la tormenta. Dentro del hospital, sin embargo, el mundo parecía haberse congelado. No era el típico caos controlado que caracterizaba una sala de urgencias. No había médicos corriendo de un lado a otro con papeles en las manos, ni enfermeras atendiendo rápidamente a pacientes con miradas de preocupación. En lugar de eso, un extraño silencio había caído sobre el lugar, denso y cargado de un nerviosismo inexplicable. Los relojes en las paredes parecían hacer eco con cada tic, amplificando la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Los pasillos, normalmente llenos de vida, estaban casi vacíos. Solo quedaban unas pocas figuras aisladas, una enfermera inclinada sobre un mostrador, repasando documentos con una concentración más intensa de lo habitual, y un par de médicos hablando en voz baja, sus palabras apenas audibles sobre el susurro de la lluvia golpeando los ventanales. Sus expresiones eran serias, como si algo en el aire les advirtiera que aquella no sería una noche normal. Las luces fluorescentes del hospital, siempre confiables, parpadeaban débilmente, como si estuvieran al borde de rendirse bajo la presión de la tormenta. Este parpadeo ocasional proyectaba sombras inquietantes en las paredes, deformando las figuras y creando la ilusión de movimiento donde no lo había. Incluso aquellos que intentaban concentrarse en sus tareas no podían evitar lanzar miradas nerviosas hacia las ventanas, como si esperaran que algo, o alguien, apareciera en cualquier momento. En la sala de espera, las sillas de plástico, que solían estar ocupadas por pacientes y familiares esperando noticias, permanecían desiertas. El sonido característico de las máquinas de café trabajando sin descanso había cesado, y la cafetera, una fiel compañera del personal en noches largas, estaba apagada, como si también hubiera decidido someterse al extraño ambiente de la noche. Las revistas, dispuestas en pequeñas mesas, yacían intactas, sus páginas aún abiertas en los mismos puntos donde las habían dejado las últimas manos que las tocaron. Las puertas automáticas de entrada, que solían abrirse y cerrarse con una precisión casi militar, ahora se movían erráticamente, empujadas por las ráfagas de viento que lograban colarse desde el exterior. Cada vez que se deslizaban con un chirrido metálico, la corriente de aire traía consigo un leve olor a tierra mojada mezclado con algo más oscuro, algo que parecía presagiar la llegada de lo inesperado. El sonido reverberaba por el espacio vacío, haciendo que quienes estaban cerca levantaran la cabeza con un sobresalto. Los sonidos típicos de un hospital en funcionamiento también parecían haberse apagado. No había monitores pitando para indicar constantes vitales, ni el murmullo distante de una televisión en algún rincón de la sala de espera. Incluso el eco de pasos en los pasillos parecía haberse desvanecido, como si el edificio entero hubiera sido envuelto por la misma tormenta que azotaba afuera. Era una calma que no ofrecía consuelo, sino una sensación de que algo estaba por suceder. La tensión en el aire era palpable, como un peso invisible que hacía difícil respirar con normalidad. Aquellos que estaban presentes en el hospital no podían sacudirse la sensación de que eran testigos de un momento único, un preludio a algo que cambiaría el curso de la noche. Nadie sabía exactamente qué, pero cada pequeño sonido, desde el crujido de una silla hasta el tic de un reloj, parecía amplificado, como si el hospital mismo estuviera esperando junto a ellos. Afuera, la tormenta continuaba arremetiendo, pero era el silencio dentro lo que realmente erizaba la piel. Afuera, la tormenta rugía con una intensidad que parecía desafiar a la tierra misma. El viento empujaba la lluvia con una fuerza casi horizontal, haciendo que las gotas se estrellaran contra las ventanas del hospital como pequeñas balas líquidas. Relámpagos desgarraban el cielo oscuro, iluminando fugazmente el paisaje en tonos plateados,
mientras los truenos resonaban con un poder que hacía vibrar las paredes del edificio. Era una noche que imponía respeto, una en la que incluso los más valientes habrían preferido refugiarse y esperar a que la furia de la naturaleza pasara. De repente, en medio del caos de la tormenta, las puertas automáticas del hospital se abrieron con una fuerza que no parecía humana. Un golpe de viento frío se coló en el interior, haciendo que las luces parpadearan y provocando un escalofrío colectivo entre los pocos presentes. Pero no fue el viento lo que dejó a todos congelados en sus lugares. No, lo que los paralizó fue la figura que emergió de la oscuridad como un espectro imposible. Un león. Majestuoso, inmenso y completamente fuera de lugar. Su imponente silueta se recortó contra la entrada iluminada por un relámpago, como si la naturaleza misma hubiera decidido enviar un mensajero. Su melena, normalmente esponjosa y llena de vitalidad, estaba empapada, pegada a su cuello y hombros por la lluvia torrencial, pero esto no le restaba ni una pizca de su majestuosidad. De hecho, le daba un aire aún más salvaje, como un rey que había enfrentado una batalla épica y había salido victorioso. Sus ojos eran profundos, de un dorado intenso que parecía brillar incluso bajo la tenue luz del hospital. Pero lo que más capturaba la atención no era su tamaño ni su porte, sino la expresión en su mirada. No había agresión, no había amenaza. Había algo que iba más allá de la comprensión inmediata, una mezcla de urgencia, súplica y determinación. Este no era un depredador en busca de presas. Era una criatura desesperada, con un propósito claro que trascendía su naturaleza salvaje. En su boca, sostenía con una delicadeza casi imposible un bulto envuelto en jirones de tela. Cada paso que daba, pesado pero contenido, dejaba un rastro de agua en el suelo de la entrada. Era como si cada movimiento estuviera cuidadosamente calculado, como si supiera que cualquier brusquedad podría poner en peligro el contenido que llevaba. El hospital, antes envuelto en un silencio inquietante, parecía haber dejado de respirar por completo. Todos los ojos estaban fijos en el león, incapaces de apartar la mirada de lo que parecía una escena sacada de un sueño. El león avanzó lentamente, sus patas enormes y pesadas resonando suavemente contra el suelo. El sonido, aunque leve, tenía un peso que llenaba el espacio. A cada paso, los presentes retrocedían instintivamente, como si sus cuerpos entendieran lo que sus mentes aún no podían procesar. Sin embargo, nadie gritó, nadie corrió. Había algo en su comportamiento que no permitía el pánico. Era como si una fuerza invisible le susurrara que este león no venía con malas intenciones. El bulto en su boca se movió ligeramente, y un débil sonido, apenas audible sobre el rugido de la tormenta, salió de él. Un gemido suave, lleno de fragilidad, que rompió el hechizo del momento. Fue entonces cuando algunos se dieron cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. No era solo un bulto. Era algo vivo. Algo que necesitaba ayuda. El león se detuvo en el centro de la sala, girando su gran cabeza para mirar a su alrededor. Sus ojos buscaron algo, o a alguien, y finalmente se posaron en una figura, una enfermera. Sara. Ella, quien había permanecido inmóvil hasta ese momento, sintió que su corazón se aceleraba cuando su mirada se cruzó con la del animal. Era como si él estuviera entregándole un mensaje, uno silencioso pero imposible de ignorar. El león inclinó ligeramente la cabeza y, con una suavidad que parecía desafiar las leyes de la naturaleza, dejó caer el bulto en el suelo. Los jirones de tela apenas protegían lo que había dentro, pero lo suficiente como para mantenerlo envuelto. Luego, el león dio un paso atrás, sin apartar sus ojos de Sara, como si quisiera darle espacio para actuar, pero asegurándose de que comprendiera la importancia del momento. La lluvia seguía golpeando las ventanas, los relámpagos seguían iluminando el cielo, pero dentro del hospital, el tiempo parecía haberse detenido. Todos los presentes contenían el aliento, sabiendo que estaban siendo testigos de algo extraordinario, algo que desafiaría cualquier explicación lógica. Sara estaba terminando su turno cuando las puertas del hospital se abrieron con estruendo,
dejando entrar un golpe de viento helado que erizó su piel. Miró hacia la entrada, esperando ver a alguien corriendo bajo la tormenta, pero lo que vio la dejó sin aliento. Allí, parado en el umbral, un león empapado y majestuoso llenaba el espacio con su presencia imponente. Durante un breve instante, Sara sintió como su cuerpo se paralizaba. La escena era tan surrealista que su mente luchaba por darle sentido. ¿Cómo había llegado un león hasta aquí? ¿Y por qué? El animal dio unos pasos hacia el interior, sus movimientos cuidadosos pero decididos. Cada paso resonaba en la sala vacía, amplificando la tensión que llenaba el aire. Sara sintió su corazón latir con fuerza, pero no de miedo. Había algo en el león que desafiaba toda lógica, su mirada. No eran los ojos de un depredador en busca de una presa, eran los ojos de alguien buscando ayuda desesperadamente. Sin darse cuenta, Sara se encontró avanzando hacia él. Su formación como enfermera la impulsaba a actuar, aunque su instinto le advertía sobre la naturaleza del animal. Sin embargo, no podía apartar la mirada de lo que el león llevaba en la boca, un bulto envuelto en jirones de tela, sostenido con una delicadeza que parecía imposible para una criatura de su tamaño. Cuando el león llegó al centro de la sala, se detuvo y, con un movimiento sorprendentemente suave, dejó el bulto en el suelo. Retrocedió un paso, su mirada fija en Sara, como si esperara que entendiera lo que debía hacer. Ella respiró hondo, su mente luchando entre el asombro y la necesidad de reaccionar. Lentamente, se inclinó hacia el bulto, notando cómo el león no mostraba ningún signo de agresión. En cambio, parecía contener la respiración, como si estuviera confiando en ella algo profundamente preciado. Con manos temblorosas, Sara comenzó a desenvolver los jirones de tela. Sus dedos se encontraron con algo cálido y húmedo. Retiró el último pedazo y su corazón se detuvo al ver lo que había dentro, un cachorro de león, pequeño, frágil y apenas consciente. Su pelaje estaba empapado, pegado a su diminuto cuerpo que temblaba de frío. Emitió un gemido débil, casi inaudible, pero suficiente para que Sara sintiera un nudo en la garganta. Miró al león, y en ese momento lo entendió. Este no era un simple animal salvaje. Era una madre, una que había atravesado una tormenta implacable y había desafiado todo para traer a su cría al único lugar donde creía que podría recibir ayuda. Los ojos del león, profundos y llenos de desesperación, parecían implorarle que actuara rápido. Sara se giró hacia el cachorro y comenzó a evaluar su estado. Su cuerpo estaba frío al tacto, su respiración era irregular y su ritmo cardíaco débil. «Está en shock», murmuró, aunque sabía que el león no podía entenderla. Pero el animal pareció captar su urgencia. Dio un paso adelante y empujó suavemente al cachorro con su nariz, como si intentara transmitirle su propia fuerza. Sin perder tiempo, Sara gritó por ayuda. El eco de su voz rompió el silencio, y el personal médico que había estado paralizado por la escena finalmente reaccionó. Uno de los médicos llegó corriendo, pero se detuvo en seco al ver al león. Sara levantó una mano para calmarlo. «No nos va a hacer daño. Solo quiere que ayudemos a su cría». El médico asintió con cautela y se arrodilló junto a Sara. Juntos comenzaron a estabilizar al cachorro, limpiándolo y colocándole una manta para devolverle el calor. Mientras trabajaban, Sara no podía evitar sentir la presencia del león detrás de ella. Sus movimientos eran lentos, su respiración pesada, pero no apartaba la mirada ni un segundo de su cachorro. Era como si entendiera cada acción, cada esfuerzo por salvarlo. Cuando el médico finalmente asintió, indicando que habían logrado estabilizar al pequeño, Sara sintió un alivio abrumador. Miró al león, sin saber por qué, murmuró, «Va a estar bien». Sus palabras eran suaves, apenas un susurro, pero el león pareció relajarse ligeramente, su enorme cuerpo dejando escapar un suspiro audible. Sin embargo, cuando Sara levantó la vista, notó algo que no había visto antes, una cicatriz profunda en el costado del león, todavía roja y abierta, como si hubiera estado en una pelea reciente.
La imagen era clara: este animal había arriesgado su vida para proteger a su cachorro y luego había recorrido kilómetros bajo una tormenta para buscar ayuda. Sara sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. No solo estaba frente a un animal salvaje, sino a una madre que había hecho todo lo posible por su hijo. Era un recordatorio poderoso del amor y la determinación que podían trascender cualquier barrera, incluso entre especies. Mientras el personal continuaba trabajando, Sara no pudo evitar sentir una conexión indescriptible con el león, como si ambos compartieran un entendimiento silencioso en medio de esa noche tormentosa. El cachorro de león yacía inmóvil sobre el frío suelo del hospital, envuelto en los jirones de tela que apenas lograban cubrir su pequeño cuerpo. Era un espectáculo desgarrador. Su pelaje, que probablemente alguna vez fue suave y dorado, estaba ahora empapado y pegado a su piel. Su diminuto cuerpo temblaba, no solo por el frío que traía consigo la tormenta, sino por la evidente lucha interna por mantenerse con vida. Cada respiración era un esfuerzo visible, un jadeo débil que apenas conseguía llenar sus pequeños pulmones. Sara se arrodilló a su lado, sus manos temblando mientras tocaba al cachorro. Estaba frío al tacto, como si la tormenta hubiera drenado toda la calidez de su pequeño cuerpo. Su corazón latía de manera errática, un pulso débil que Sara apenas podía sentir al presionar suavemente su pecho. Sus ojos, medio cerrados, reflejaban una mezcla de agotamiento y vulnerabilidad. Era un recién nacido luchando contra fuerzas mucho más grandes de lo que podía comprender. Mientras Sara evaluaba al cachorro, no podía ignorar la presencia de la madre león. El animal permanecía a solo unos pasos, observándola con una intensidad casi insoportable. Sus ojos, profundos y llenos de emoción, no eran los de una bestia salvaje, sino los de una madre al borde del pánico. Su mirada se clavaba en cada movimiento de Sara, cada acción que realizaba, como si estuviera suplicándole sin palabras que salvara a su pequeño. La leona dio un paso adelante, su pata mojada dejando una huella en el suelo brillante del hospital. Su movimiento no era agresivo, sino lleno de desesperación. Bajó la cabeza y empujó suavemente al cachorro con su nariz, como si intentara transmitirle su propia fortaleza. El gesto era tan humano, tan lleno de ternura, que Sara sintió que su pecho se apretaba. Era una súplica silenciosa, un llamado a la empatía que no necesitaba palabras. Sara se giró hacia el personal médico que comenzaba a reunirse en la sala, todos congelados por la increíble escena frente a ellos. Necesitamos calor inmediato. Mantas, compresas, cualquier cosa para estabilizarlo, dijo con firmeza, intentando mantener la calma a pesar del nudo que sentía en la garganta. Su voz rompió el hechizo que mantenía a todos inmóviles, y en cuestión de segundos, las enfermeras y médicos comenzaron a moverse. Mientras esperaban las mantas, Sara envolvió al cachorro en sus propias manos, intentando proporcionarle algo de calor humano. «Aguanta, pequeño», murmuró, como si sus palabras pudieran alcanzar al cachorro en ese estado crítico. La leona observó cada movimiento, y por un instante, sus ojos se encontraron con los de Sara. En esa conexión, Sara vio algo que nunca había esperado: confianza. La leona había depositado toda su fe en esta extraña humana, en su capacidad para salvar lo que más le importaba en el mundo. El cachorro emitió un gemido apenas audible, un sonido tan débil que casi pasó desapercibido. Pero para la madre leona fue suficiente. Se levantó ligeramente, sus orejas se inclinaron hacia adelante, y dejó escapar un ruido bajo, un gruñido suave que Sara interpretó como una mezcla de aliento y ansiedad. Era como si la leona estuviera diciéndole a su cría que resistiera, que no se rindiera, porque había esperanza. Cuando llegaron las mantas, Sara trabajó con rapidez. Envolvió al cachorro con cuidado, asegurándose de que cada parte de su cuerpo estuviera protegida del aire frío que aún se filtraba por las puertas abiertas. La piel del pequeño comenzó a ganar algo de calidez, pero su estado seguía siendo crítico. Necesitamos monitorear su respiración y su ritmo cardíaco. Está muy débil, pero si actuamos rápido, tiene una oportunidad,
dijo Sara al médico que había llegado a su lado. A pesar de la actividad frenética en la sala, Sara no podía ignorar a la leona. Observaba cada movimiento, inquieta, pero sin intervenir. Su cola golpeaba suavemente el suelo, un gesto que parecía contener una mezcla de ansiedad y esperanza. Su melena seguía goteando agua, creando pequeños charcos en el suelo, pero no parecía importarle. Toda su atención estaba puesta en su cachorro. Sara no pudo evitar pensar en el increíble instinto y amor que había llevado a esta madre a cruzar un territorio humano, desafiar una tormenta y enfrentarse a lo desconocido para salvar a su cría. El vínculo entre la madre y el cachorro era palpable, como un hilo invisible que conectaba sus destinos. Y en ese momento, Sara entendió la profundidad del compromiso de esta madre. Había arriesgado todo para llegar aquí, y ahora dependía de ello salvar a su pequeño. Con determinación renovada, Sara apretó los labios y continuó trabajando, sabiendo que no estaba solo tratando de salvar una vida, sino respondiendo al llamado de una madre desesperada que había puesto toda su esperanza en ellos. El aire en la sala de emergencias estaba cargado de tensión, cada persona contenía el aliento mientras intentaban procesar lo que veían, un león, majestuoso y empapado, de pie junto a su cachorro, esperando un milagro humano. Sara, aún arrodillada junto al pequeño, alzó la voz con firmeza, rompiendo el silencio que parecía haber paralizado a todos. Necesitamos ayuda aquí. Ahora mismo. Este cachorro está al borde de la muerte. Su tono era lo suficientemente urgente como para movilizar al equipo médico, quienes, aunque aún conmocionados por la presencia del león, comenzaron a reaccionar. El primero en responder fue el doctor Álvarez, un hombre alto y calmado con años de experiencia en emergencias. Sin embargo, incluso él parecía aturdido mientras se acercaba cuidadosamente al cachorro, manteniendo un ojo atento en la leona que no dejaba de vigilar cada movimiento. «Déjame verlo», dijo Álvarez, bajándose al nivel de Sara. Con cuidado, tomó al cachorro en sus manos, sintiendo lo ligero y frágil que era. La criatura parecía un suspiro de vida, su pecho apenas subiendo y bajando. Su pelaje, empapado y frío, adherido a su cuerpo como una triste segunda piel. Álvarez frunció el ceño mientras palpaba su pequeño cuerpo, buscando signos vitales claros. «Está deshidratado, probablemente hipotérmico», murmuró para sí mismo antes de girarse hacia el personal que ahora se amontonaba a cierta distancia, claramente cautelosos por la presencia del león. «Ustedes dos», señaló a las enfermeras más cercanas. «Traigan un calentador portátil y una manta térmica. Necesitamos estabilizar su temperatura antes de que se apague por completo». Mientras las enfermeras corrían a cumplir las órdenes, Sara seguía sosteniendo la mirada de la leona. «Está observando todo lo que hacemos», dijo en voz baja a Álvarez. «Es como si supiera que estamos intentando salvarlo». El médico asintió, aunque sus ojos permanecían enfocados en el cachorro. «Probablemente lo sepa. Los animales entienden más de lo que pensamos, especialmente una madre como esta. Pero también sabe que si fallamos, no hay segunda oportunidad para su cría». La sala comenzó a llenarse de actividad. Los pasos apresurados del personal médico resonaban, mezclándose con el golpeteo de la lluvia en las ventanas. Una enfermera regresó con un calentador, conectándolo cerca de Sara, mientras otra desplegaba una manta térmica sobre el cachorro. El calor comenzó a rodear al pequeño león, y su cuerpo, aunque débil, mostró los primeros signos de respuesta, un leve temblor que indicaba que su sistema estaba intentando reaccionar. «Necesito oxígeno», ordenó Álvarez, sin apartar la vista del cachorro. Cuando el tanque llegó, colocó cuidadosamente una diminuta mascarilla sobre el hocico del león. El pequeño pareció aspirar con dificultad, pero el ritmo lento y débil de su respiración empezó a estabilizarse ligeramente. «Es crítico, pero hay una oportunidad», declaró finalmente el médico, mirando a Sara. Sus palabras, aunque pragmáticas, contenían un atisbo de esperanza. Sara dejó escapar un suspiro de alivio, aunque breve.
Miró al león, que seguía inmóvil pero atento, como si estuviera entendiendo cada palabra que se decía. «Lo escuchaste», dijo en voz baja, sin esperar respuesta pero sintiendo la necesidad de comunicarse. «Estamos haciendo todo lo que podemos». El equipo médico continuó trabajando con rapidez, monitoreando el pulso del cachorro y administrando líquidos intravenosos para combatir la deshidratación. Álvarez se movía con una calma experta, guiando a las enfermeras y al resto del equipo, mientras Sara permanecía a su lado, sosteniendo al cachorro con una mezcla de ternura y determinación. La leona, por su parte, parecía haber entendido que no podía intervenir. Se mantuvo a unos pasos, sus patas dejando huellas mojadas en el suelo. De vez en cuando, emitía un gruñido bajo, no amenazante, sino lleno de ansiedad. Era un sonido que parecía contener todas las emociones de una madre desesperada: miedo, esperanza y una implícita súplica de que estos humanos cumplieran su promesa silenciosa. Cuando el cachorro empezó a mostrar un ritmo respiratorio más regular, un tenue alivio se extendió por la sala. Sin embargo, nadie se atrevió a relajarse del todo. Sara, todavía de rodillas junto al cachorro, sintió una lágrima rodar por su mejilla. La leona la observó con una intensidad que casi parecía un agradecimiento mudo. Era como si, en ese breve instante, dos madres, una humana y una animal, compartieran el peso de la responsabilidad y la esperanza de proteger a un ser querido. Mientras el personal médico continuaba trabajando febrilmente para estabilizar al pequeño cachorro de león, Sara no podía apartar los ojos de la imponente figura de la madre. Allí estaba, en medio de la sala de emergencias, una criatura majestuosa cuya mera presencia parecía desafiar la lógica de aquel momento. Pero fue entonces cuando notó algo que la hizo fruncir el ceño. La luz fluorescente del hospital, fría y despiadada, iluminó una cicatriz profunda que cruzaba el costado derecho del león. Era una herida que parecía reciente, apenas cerrada, con los bordes irregulares y un enrojecimiento que hablaba de una curación incompleta. Sara contuvo el aliento mientras sus ojos examinaban cada detalle. La cicatriz no era un simple rasguño, era una prueba clara de una lucha feroz, de un enfrentamiento en el que aquella madre león había arriesgado todo. Se acercó con cuidado, manteniendo siempre una postura no amenazante. Sabía que cualquier movimiento en falso podía ser interpretado de manera errónea por el león, pero algo en su mirada, en esos ojos grandes y oscuros que seguían cada uno de sus pasos, le transmitía una sensación de confianza cautelosa. La leona no rugió, no retrocedió, simplemente la observó, permitiendo que Sara se acercara lo suficiente para examinar mejor la cicatriz. «Has luchado por él, ¿verdad?», murmuró Sara en voz baja, como si hablara más para sí misma que para el animal. En su mente, las piezas comenzaron a encajar. Aquella madre no había llegado allí simplemente por instinto. Había enfrentado un peligro mortal para salvar a su cría, y ahora estaba aquí, en un lugar completamente ajeno y potencialmente hostil, porque había agotado todas las demás opciones. La cicatriz hablaba de una batalla, probablemente contra otro depredador. Las marcas irregulares y profundas sugerían garras o colmillos, y la ubicación de la herida indicaba que la leona había usado su propio cuerpo como escudo para proteger al cachorro. Sara sintió un nudo formarse en su garganta al imaginar la escena, la leona enfrentándose a una amenaza aterradora, luchando con todo lo que tenía, sin importar el dolor o el riesgo para sí misma, todo para asegurarse de que su cría tuviera una oportunidad de sobrevivir. En ese momento, Sara entendió que el sacrificio de la madre no se limitaba a la cicatriz en su cuerpo. Su verdadera lucha había sido la decisión de confiar en los humanos, esos mismos seres que seguramente había aprendido a temer durante su vida en la naturaleza. Había dejado de lado su instinto de protegerse, su desconfianza inherente, para caminar bajo la tormenta hasta un lugar que apenas podía comprender, todo por el bienestar de su cachorro. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sara. Había visto actos de valentía y amor en su carrera como enfermera, pero este era diferente. Este era un recordatorio crudo y poderoso de hasta dónde estaba dispuesta a llegar una madre por su hijo.
Eres increíble, susurró, su voz quebrándose. No sé cómo sobreviviste a eso, pero aquí estás, todavía luchando. El león, como si entendiera el peso de las palabras de Sara, dio un paso hacia ella. Fue un movimiento lento, medido, que dejó a todos en la sala sin aliento. Pero Sara no se movió, no retrocedió. En lugar de eso, extendió una mano temblorosa, no para tocarla, sino como un gesto de respeto, un reconocimiento del vínculo que las unía en ese momento. El león inclinó ligeramente la cabeza, un gesto sutil pero cargado de significado. Había algo en su mirada, un brillo que Sara interpretó como agradecimiento. Era un momento de entendimiento mutuo, de dos madres que reconocían la fuerza y el sacrificio en la otra. Cuando Sara volvió a mirar al cachorro, ahora cubierto con una manta térmica y conectado al oxígeno, su resolución se fortaleció. No solo salvarían a ese pequeño, honrarían el sacrificio de su madre. Aquella cicatriz era un testimonio del amor más puro y feroz, un recordatorio de que incluso en el reino salvaje, el vínculo entre una madre y su hijo era inquebrantable. Mientras la actividad en la sala de emergencias continuaba a un ritmo frenético, un extraño y profundo entendimiento parecía llenar el aire entre Sara y la madre león. La enfermera, aún de pie cerca del majestuoso animal, podía sentir algo más allá de las palabras, una conexión inexplicable que trascendía las barreras entre especies. En los ojos oscuros y penetrantes de la leona, Sara vio un océano de emociones que le resultaban demasiado humanas, desesperación, esperanza, y una vulnerabilidad que era tan conmovedora como desgarradora. El león permanecía inquieto pero sin señales de agresión. Cada movimiento de sus patas parecía calculado, como si temiera que cualquier paso en falso pudiera poner en peligro la seguridad de su cachorro. Sara lo observaba con una mezcla de fascinación y empatía. La madre estaba en un lugar extraño, rodeada de figuras humanas que podían ser percibidas como una amenaza, pero en lugar de reaccionar con furia o miedo, había optado por la confianza, una confianza desesperada nacida del amor por su cría. Sara, con una mezcla de asombro y respeto, decidió acercarse un poco más, consciente de cada paso que daba. «Eres una madre increíble, ¿sabes?», susurró, su voz temblando mientras hablaba más para sí misma que para el animal. «Has arriesgado todo por él. Cualquiera puede verlo en tus ojos». La leona, como si entendiera el tono suave y tranquilizador de Sara, giró su cabeza hacia ella. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, algo mágico ocurrió. Para Sara, fue como si el tiempo se detuviera. No era una simple mirada entre un ser humano y un animal salvaje, era un intercambio de emociones puras y honestas. Sara vio el peso del sacrificio en los ojos de la leona, y la leona, de alguna manera, pareció captar la compasión y determinación en los de Sara. La conexión que se estableció en ese instante fue palpable para todos los presentes en la sala. Incluso los médicos y el personal que estaban enfocados en el cachorro de león se detuvieron un momento para observar. Había algo en la postura de la leona y en la manera en que Sara interactuaba con ella que les recordaba la esencia misma de la maternidad, un amor feroz y protector que no conoce límites. Sara se arrodilló lentamente, manteniendo siempre sus movimientos suaves y no amenazantes. Extendió su mano hacia el suelo, un gesto universal de paz. No buscaba tocar al león, sino mostrarle que estaba ahí, que entendía su desesperación y que estaba dispuesta a hacer todo lo posible para ayudar. La leona inclinó ligeramente su cabeza, un gesto sutil pero cargado de significado, como si aceptara la promesa implícita en los gestos de Sara. «Te prometo que haré todo lo que esté a mi alcance», dijo Sara con voz quebrada, sus ojos llenos de lágrimas. «Él estará bien. Lo cuidaremos». La leona no podía hablar, pero sus acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra. Se acercó un poco más al lugar donde el cachorro estaba siendo tratado, pero sin interferir, manteniendo una distancia prudente. Sus ojos nunca abandonaron a su cría, observando cada movimiento del equipo médico con una mezcla de preocupación y esperanza. Sara sintió un nudo formarse en su garganta mientras veía a la leona.
Entendió que aquel animal no era simplemente un depredador que había irrumpido en su hospital buscando ayuda, era una madre, como tantas otras, dispuesta a hacer lo impensable por el bienestar de su hijo. La compasión que sentía en ese momento era abrumadora, y por un instante, se permitió imaginar el tipo de mundo que podía existir si todos los seres vivientes entendieran y respetaran ese vínculo universal. El resto del personal médico parecía capturar también la profundidad del momento. La sala, que había estado llena de tensión, se relajó ligeramente. Era como si la conexión silenciosa entre Sara y la leona hubiera infundido a todos un nuevo sentido de propósito. Estaban allí no solo para salvar al cachorro, sino para honrar la valentía y el sacrificio de su madre. Cuando Sara se levantó, sintió un renovado sentido de compromiso. Miró a la leona una vez más, y aunque sabía que el animal no podía entender sus palabras, habló de todos modos. «Vamos a hacer esto juntas. Él va a estar bien, y tú también». En ese instante, la tormenta afuera rugió con fuerza, pero dentro de la sala había una calma peculiar. Un vínculo inquebrantable se había formado, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la compasión y el amor pueden trascender cualquier barrera, creando un puente entre mundos que, en apariencia, no tienen nada en común. A medida que la tormenta afuera continuaba rugiendo con furia, el hospital, con sus paredes de acero y ventanas empañadas por la lluvia, se transformó en un refugio, un santuario de esperanza en medio de la adversidad. En la sala de emergencias, donde el caos suele ser la norma, ahora reinaba una calma profunda. La madre león, agotada pero aliviada, observaba a su cachorro mientras Sara y el equipo médico trabajaban con dedicación y esmero. La lluvia azotaba la tierra con fuerza, pero dentro, la vida, aunque frágil, seguía avanzando. El sacrificio de la leona, su entrega incondicional por el bienestar de su cría, resonó en todos los presentes. Cada uno de los que participaban en el proceso, desde Sara hasta los médicos, sentían, de alguna forma, que no solo estaban salvando a un cachorro de león, estaban siendo testigos de un acto de amor puro, un recordatorio de lo que significa realmente proteger y cuidar a los que amamos. La leona había cruzado una línea que muchos seres humanos no se atreven a cruzar, la de arriesgarlo todo por su hijo, enfrentándose a lo desconocido, a los humanos, con la esperanza de encontrar ayuda. Para Sara, la conexión que había formado con esa madre salvaje no se limitaba solo a un momento. Había algo más profundo en ese gesto silencioso de la leona, algo que tocaba el alma. No importaba cuán lejos estuvieran estos animales de las vidas humanas, el amor de una madre por su hijo era una lengua universal, una emoción que no conoce fronteras. Y en ese instante, Sara sintió que esa conexión, esa línea invisible entre ellos, era lo que realmente les había permitido salvar al cachorro. El hospital, lugar de sufrimiento y curación, se erguía ahora como un símbolo de esperanza, no solo para los humanos, sino también para aquellos que, por naturaleza, no pertenecen a este mundo de concreto y tecnología. En sus paredes se habían fundido dos mundos, el de los humanos, con todo su conocimiento y habilidad, y el de los animales, con toda su sabiduría ancestral y su instinto feroz de protección. Mientras el cachorro de león comenzaba a estabilizarse, con sus pequeños ojos aún luchando por abrirse, Sara se permitió un momento para respirar profundamente. Su corazón latía con una mezcla de alivio y gratitud, un agradecimiento silencioso por haber sido parte de este milagro. Miró a la leona una última vez. Sus ojos se cruzaron en un entendimiento mutuo, una promesa tácita de que, aunque sus mundos eran diferentes, en ese instante, ambas compartían algo que iba más allá de la especie, más allá del contexto. La tormenta afuera parecía desvanecerse poco a poco, y con ella, la pesada carga de la incertidumbre. En ese pequeño hospital, bajo la luz de las lámparas frías, un cachorro y su madre habían encontrado lo que tanto habían buscado: protección, cuidado y, sobre todo, la compasión que los seres vivos, grandes o pequeños, necesitan para sobrevivir. A la audiencia, se les invita a reflexionar sobre lo que este acto de sacrificio y amor verdadero significa en sus propias vidas. En un mundo que a menudo parece dividido y lleno de indiferencia,
Estos momentos de conexión nos recuerdan que, independientemente de nuestras diferencias, todos somos capaces de dar y recibir amor. Un amor incondicional, que puede sanar las heridas más profundas y brindar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Si te ha conmovido esta historia, si te ha tocado el corazón como a nosotros, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Aquí, encontrarás más historias que nos recuerdan la belleza de la vida, la fuerza de la naturaleza y la importancia de cada acto de bondad, grande o pequeño. Tu interacción ayuda a que más personas se unan a esta comunidad de amantes de los animales, de la vida y de las historias que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Recuerda, cada vez que actúes con compasión, haces del mundo un lugar mejor. Y, al igual que esta madre león, tu sacrificio puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para alguien más.